Muchísimas gracias. Gracias a UNEP-FI. Gracias, por supuesto, a todos los aliados que nos acompañan y que nos han apoyado en este viaje, a todas las instituciones que estamos trabajando en este tema, pero por supuesto, especialmente gracias a ustedes que están aquí y que están, como decimos en México, partiéndose el lomo todos los días por hacer estos cambios, ¿no? Por tener justamente varios de los retos que mencionaban ahorita en el panel. La verdad es que muy padre ver lo que Promérica y Banco Sol están haciendo, encantado. Y vamos a hablar un poquito más, vamos a entrar un poquito más a detalle sobre el tema de los planes de transición, pero nos vamos a partir sobre el tema de la implementación en este caso, ¿no? Y hablar sobre cuáles son esos retos, cuáles son esos próximos pasos en torno a la temática. Ahora, para ello, tenemos también un panel de lujo, en este caso. Entonces, quisiera invitar al subir conmigo, a acompañarme aquí al panel, a José Pugas, que es socio y responsable de ESG en JGP Asset Management, a Solange Encina Acosta, directora de Finanzas Verdes de Banco Estado, a Luciana Nicola, directora de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de Itaú, a Rafael Arango, vicepresidente de Banca Corporativa de Banco de Bogotá. Por favor, si nos acompañas, Rafael. Estoy aprendiendo portugués, muy básico. Todavía el obrigado portugués, cerveja. Bueno, y por supuesto, invitamos al panel, a mi amigo Orestis Valenzas, quien es responsable de mitigación climática y banca en UNEP-FI. Orestis, bienvenido también. Bueno, en esta sesión, como les decía, vamos a tocar un poquito más a detalle el tema de planes de transición y la verdad es que creo que me encanta el panel que pasó ahorita porque justamente hablaron de varias cosas. Por supuesto, la necesidad de los planes de transición particularmente, pero creo que también a lo largo del evento hemos escuchado también el tema de la cantidad de actividades que tenemos, mencionar la desfragmentación que incluso hay eventualmente entre las actividades de todos los que estamos dedicados a esto y que consecuentemente invitamos a todos ustedes a que participen y eso evidentemente no ayuda. No ayuda, quiero decir, en términos de la eficiencia, ¿no? Y de la maximización del impacto. No es que no puedan hacer muchas entidades cosas, al contrario, creo que lo que necesitamos es que todo el mundo esté haciendo cosas, pero lo mejor es que las estemos haciendo coordinados, ¿no? En ese contexto, y reconociendo justamente que la transición es un tema que no necesariamente puede suceder de la noche a la mañana, porque cuando nosotros pensamos, siguiéndome solamente el tema de la transición climática, solamente con el tema de energía, pues vamos a entrar en otros temas que ya sabemos que ahí vienen, como naturaleza, pero solamente para dimensionar el tema de energía. Cuando vemos las emisiones que tiene el mundo el día de hoy, alrededor de 36 gigatoneladas en el mundo se están generando de emisiones, ¿no? Y tenemos un carbon budget para llegar al 1.5 grados que tendría que no exceder 380 gigatoneladas. Ahora, ¿eso qué significa en términos de energía? Significa que tendríamos que pasar de los 3.372 gigawatts que tenemos hoy día instalados a nivel global, tendríamos que añadir otros 3.800 gigawatts de energía limpia. Estamos prácticamente hablando de duplicar la capacidad instalada de la energía para irnos alrededor de los 7.000 gigawatts a nivel global. Y cuando hablamos de cuánto esos 3.372 gigawatts requirieron de inversión en el 2022, estamos hablando de más de 1.400 y feria billones de dólares, 1.000 millones de dólares. Pero cuando vemos el número o lo que significa justamente añadir esos 3.800 gigawatts, estamos hablando de 4.500 millones de dólares. Tenemos que cuadruplicar básicamente la inversión que está sucediendo al día de hoy de aquí al 2050. Eso no va a suceder de la noche a la mañana. Eso requiere justamente
una coordinación, requiere una homologación de las actividades, requiere de las definiciones, requiere que el gobierno esté preparado, que las reglas estén sentadas, requieren que nosotros como instituciones financieras estemos preparados y tengamos justamente esos planes de transición a los que nos estamos refiriendo, ¿no? En el momento en el que todos empecemos a hablar de lo mismo, en la misma secuencia, todo se va a mover, la economía real se va a mover. Ahora, en ese contexto, en el 2021 se crea la Glasgow Finance Alliance for Net Zero, justamente, que ya no pudimos poner las slides, pero se los cuento, que es una iniciativa que busca justamente promover la alineación en todo el sector financiero para maximizar el impacto y coordinarnos mejor. Lo que buscamos es tener más entidades financieras, por supuesto hablando de la transición, adquiriendo esos compromisos cero neto y por supuesto teniendo esos planes con rutas críticas claras, pero que se hablen de nuevo con lo que está pasando con el gobierno, con lo que está pasando en la economía real. Al día de hoy tenemos, me alegra decir que tenemos más de 675 instituciones financieras a nivel global sumadas a esta iniciativa y trabajamos a través, por cierto, y en coordinación de UNEP-FI y del PRI a través de las Net Zero Alliances. Tenemos una Net Zero Alliance para bancos, otra para asset managers, asset owners, aseguradoras, servicios financieros, bolsas de valores, consultores. Hay una que se acaba de lanzar el año pasado en la COP, que es la de agencias de exportación. Entonces, de entrada ahí ya les pongo un primer punto, los invitamos a que se sumen. Bancosol, Promérica ya está por ahí, pero Bancosol todavía no, y otros más a los que he estado acercándome, por cierto. Estamos en más de 50 jurisdicciones ya en este trabajo. ¿Y cómo colaboramos? Evidentemente en esta alineación y en esta coordinación con estas entidades, lo que hacemos es que promovemos, como les decía, el engagement y conocimiento más acerca de los planes de transición, pero también ayudamos a la arquitectura financiera global para integrar justamente los planes de transición y estandarizarlos de una manera unificada, así como lo logramos con el TCFD que nos tomaron alrededor de 8 años. Ahora lo que queremos es aprender sobre esa curva y adelantarnos. Y ya estamos muy avanzados en ese proceso, afortunadamente, y incluso estamos en discusiones con el IFRS, por ejemplo, para que este sea uno de los siguientes estándares que se pueda crear alrededor del IFRS 2, por ejemplo, ¿no? Entonces buscamos aumentar la ambición, buscamos promover las mejores prácticas de lo que ustedes están haciendo, como todos mis colegas que están de este lado, y lo digo con todo gusto porque yo era banquero también, antes de pasarme aquí a la Glasgow Finance Alliance. Y también pues, trabajamos con el gobierno para apoyarles en las diversas regulaciones que estos van necesitando en torno a justamente promover la transición de una manera más homologada. Alegremente les puedo decir que lanzamos entonces esta red financiera de entidades financieras en América Latina el año pasado, es decir, tenemos la global, pero tenemos una red en Asia, Pacífico, tenemos otra red en África y recientemente en octubre lanzamos la red de Latinoamérica donde su servidor está colaborando. En ese contexto también me encantaría compartirles que tenemos un advisory board, una junta de consejo de primer nivel, donde tenemos a líderes de la región, gente de Colombia, Juan Carlos Mora, por ejemplo, de Bancolombia está ahí, Olga Cantillo, que nos acompaña el día de hoy, bueno, durante todo el evento, que es la CEO de Latinex, es parte de ese advisory board también, pero tenemos a personalidades de Brasil como Joaquim Levy, el exministro de Finanzas, tenemos también a Patricia Espinosa, la ex líder del marco de cambio climático de las Naciones Unidas, etcétera. Líderes de la región, de todos los países del Caribe, etcétera. Y con eso, bueno, me voy a detener simplemente ya para irnos de lleno a la discusión con mis colegas que están por acá. Voy a ceder ahora la palabra a nuestro amigo Orestis Valenzas, que nos va a hablar un poco sobre el Climate Mitigation Journey o el viaje de la mitigación hacia el cambio climático, que es un trabajo que hemos venido desarrollando entre UNEP-FI y GFANS. Me parece que en favor, y espero que así piensen ustedes después de ver esto, en favor de todas las instituciones financieras. Orestis, por favor. First thing to say, I guess, great to be here and to be joining just a great panel of speakers. You asked me about the collaboration between UNEP-FI and GFANS, so I'm going to go straight into that.
Let's think about Unipify first. We've been around for just over 30 years now, supporting financial institutions through guidances, assets, resources, capacity building activities in a number of climate mitigation areas, all the way from impact analysis, where we have our impact analysis tools that our members use to conduct the initial portfolio analysis that is required, then down to climate reporting, climate risk, scenario analysis, climate stress testing, where we have a breadth of resources and assets, mainly through our climate and risk program, and eventually down to commitment and target setting through our flag initiatives, namely the Principles for Responsible Banking, under which many members choose climate as an impact area to work on. And of course, the Accelerator Net Zero Banking Alliance that Alan also mentioned for robust target setting. So the PRB and NSBAR commitment frameworks. So banks which sign up to these frameworks, they commit to align to net zero, they commit to make science-based targets, they also commit to some sort of accountability by showcasing over time how they're delivering against the commitment and the targets they have set. And of course, we have many resources, assets within the PRB and the NSBA frameworks, target setting guidelines for financial institutions, sectoral briefs, resources around transition finance KPIs, and also, some assets in progress around implementation. So this is on the UNIP-FI side. Now on the GFANZ side, GFANZ, as Alan said, was launched in 2021 at COP27 as this pan-financial network of net zero alliances in order to coordinate some of the thinking, net zero thinking across the different segments of financial services. And GFANZ has been very active in developing guidances and assets in transition planning, pan-financial transition planning, those transition strategies that are required for FIs in order to start, delivering on net zero, as well as assets and resources on implementation and some regional analysis on decarbonization strategies and transition financing opportunities. So the GFANZ guidances and assets and the UNIP-FI guidances and assets do not compete, they complement each other, and they complement each other essentially because they are covering a broad range of business capabilities, all those different capabilities that banks, FIs need to build over time in order to advance their path to net zero, all the impact for income analysis, risk management, commitment, target setting, implementation, and so on. So the collaboration between UNIP-FI and GFANZ is essentially about that. It's about making sure that there is shared language, making sure that our members understand what is this end-to-end. It's a multi-year journey with many different business capabilities. So the collaboration is about making sure our banks are onboarded to this multi-year journey. And it's also about making sure that they have a clear understanding of the different assets, guidances, resources that are provided by UNIP-FI, by GFANZ, but also by other partner organizations along each step of the way. So on the basis of this notion, we have developed recently, UNIP-FI and GFANZ, this concept of the climate mitigation journey, which is about this end-to-end approach, and there will be a publication in the coming weeks. So I would say watch out for it. And essentially, we would like our members to use this, to strategize their approach to net zero, to be onboarded with this end-to-end view of all the different business capabilities that are required. And I mean, as part of the collaboration, UNIP-FI and GFANZ will be leveraging this climate strategy asset to drive some capacity building across the regions, including, of course, Latin America and the Caribbean. Hola, sí. Muchas gracias, Orestis, por esa introducción y ese contexto en cómo colaboramos.
Y particularmente sobre el Climate Mitigation Journey, yo creo que espero que piensen como yo, que es una gran noticia el finalmente poder tener claridad de qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer, en el punto en el que tú empieces a trabajar sobre estos temas. Y quiero ser claro, en este viaje nadie te obliga a hacer una cosa u otra antes de algo, simplemente es un esquema indicativo en donde podemos identificar todos que en algún momento tienes que empezar tal vez a reportar, en algún momento tienes que empezar a hacer el Science-Based Target, en algún momento tienes que empezar a hacer el riesgo climático y en algún momento tendrás que hacer el plan de transición. Y lo que hacemos es ordenar justamente todo eso, indicándoles además con quién pueden colaborar, ¿no? Entonces, eso creo que es una gran noticia y viene en las próximas semanas. Estén atentos a la página de UNEP-FI. Estoy seguro que les vamos a compartir todo eso. Ahora, vámonos de lleno, ¿no? con estas grandiosas instituciones financieras que nos acompañan el día de hoy. En serio, muy agradecido y muy honrado de estar aquí con ustedes. ¿Qué les parece si empezamos con una pregunta que todos creo nos pueden ayudar a entender, pero por supuesto cada uno tiene una institución diferente, un perfil diferente, apetito de riesgo diferente, etcétera. Entonces, ¿qué les parece si nos cuentan un poquito inicialmente qué desafíos son los que empezaron a ver cuando empezaron a hablar del tema del plan de transición? Porque de nueva cuenta uno empieza y tal vez está pensando que el establecer simplemente el objetivo basado en la ciencia es todo, ¿no? Y de repente te das cuenta que no, que hay más cosas que hacer y que, bueno, pues no sé, hay que avanzar por ahí. Entonces, ¿les parece si nos cuentan desde sus instituciones financieras y desde sus perspectivas cómo se engancharon en este viaje y cómo fue esas primeras experiencias, por favor? Mi querido José, ¿empiezas tú de este lado porque estás aquí o como ustedes gusten? Tú, yo creo, eso. Bien, gracias. ¿Me escuchan? Perfecto. Gracias por invitarme a estar acá. Y ya empiezo pidiéndoles perdón, pues siento un inmenso respeto por los escritores colombianos, pero creo que hoy asesinaré el idioma de García Márquez, intentando hablar español. Pido que el fantasma de Cervantes no me persiga hoy. Bien, para nosotros, cuando vimos cuáles son los grandes retos de la industria financiera en la transición climática, nosotros no creemos que la dificultad es tecnológica o metodológica. Hoy ya hay metodologías y tecnologías que pueden nos apoyar. Las grandes barreras son organizacionales y psicológicas. Para las instituciones financieras, tenemos que tener dos virtudes para dar los primeros pasos. El primero es la transparencia radical. Tenemos que ser transparentes con nuestros resultados. No es pues la regulación demanda, pero es parte de nuestra responsabilidad fiduciaria. Segundo, madurez. Madurez con los malos resultados. Nuestros resultados no serán buenos. Por supuesto que no. El escenario global no es bueno, como nuestros resultados podrían ser. Hablo eso como una institución que siempre fue muy orgullosa de la gestión climática de sus activos. Somos una de las más grandes de Brasil, independientes. Ahora no más, pues ahora estamos con el Banco de Brasil para hacer una muy más larga. Pero cuando empezamos el cálculo de clima, nosotros estuvimos muchísimos decepcionados con los resultados. Y voy a ser radicalmente transparente. Nuestros resultados con el alineamiento de temperatura, Temperature Alignment es una de las metodologías del SBTI, es 2.99 grados centígrados. Con esos resultados, nosotros derretemos el hielo de Groenlandia, secamos la Amazonia y hacemos que los inviernos norteamericanos sean glaciares. Pero nosotros tenemos un desafío, tenemos un compromiso por el Net Zero Asset Manager de sermos 1.5 hasta 2040. Bien, nosotros sabemos el tamaño de nuestro desafío, 2.99 a 1.5 hasta allá.
¿Cómo podríamos encarar ese número? ¿Con desespero o con motivación? Para nosotros es motivación. Y nuestra historia nos apoya a tener esa motivación. Cuando también como miembros fundantes y signatarios de Net Zero Asset Manager decidimos en 2040 y no en 2050 ser Net Zero, creamos un objetivo intermediario de cortarmos 50% de nuestras emisiones hasta 2030. Fue posible hacer eso en 2023. En 2 años logramos tener el objetivo que sería de 7. Entonces sí, es posible. Pero para eso tenemos que tener madurez y transparencia para pedir ayuda. No conseguiremos hacer eso solos. Gracias. Solange, por favor. Gracias. Muchas gracias. Antes que todo, buenos días a todas y a todos. Para mí es un placer estar aquí, compartir nuestras experiencias desde Banco Estado de Chile. Primero, para partir, para nosotros fue un desafío que lo tomamos hace 5 años por una convicción del comité ejecutivo de ese momento. Tenemos una hoja de ruta donde partimos con una política de cambio climático, después medimos, después nos comprometimos a Rise to Zero. Y esa convicción nace desde en que los bancos tienen un rol, pero central, en generar recursos para generar capacidades y también para gestionar los riesgos asociados al cambio climático, porque esos riesgos impactan al sector financiero. Y un muy buen ejemplo, llevándolo al panel anterior, transición justa es un gran desafío para los bancos. Nosotros nos hemos dado cuenta de los impactos en los riesgos, pero también hemos identificado grandes oportunidades. Por ejemplo, hoy día al analizar las carteras del sector corporativo y mirando el ecosistema completo de un sector económico, nos damos cuenta que el alcance 3 en la cadena de suministro de las empresas de la economía real nos generan un impacto de riesgo en nuestras carteras de pyme y medianas empresas, que son las empresas que entregan servicios, por ejemplo, de transporte. ¿Y qué pasa? Que claro, las corporativas tienen estos desafíos y nos empezamos a dar cuenta cómo se empezó a deteriorar la cartera de pyme porque algunas empresas corporativas dejaron de operar con sus proveedores y nos generó un riesgo y nosotros ¿qué hicimos? Generamos un programa de impacto más. Y ahí están las oportunidades de negocio y la invitación a innovar en soluciones que construyendo con la economía real y ahí viene el análisis de datos, incluso información financiera que ya nosotros conocemos, de generar acuerdos entre nosotros, utilizar los contratos de las corporativas con sus empresas, con sus pymes, para que sean una especie de aval y nosotros mitigar los riesgos y generar una transición justa. Ese es un ejemplo de riesgos y oportunidades que podemos desafiarnos como sistema financiero. Por otro lado, identificamos un riesgo que tiene que ver con la creación de financiamiento e instrumentos que ayuden a la transición de nuestras empresas. Y ese es un riesgo no menor. O sea, ¿en qué? La complejidad, la trazabilidad, la evidencia que requieren los instrumentos financieros para que nosotros podamos obtener condiciones preferentes hacia nuestros clientes y hacer un buen plan de engagement también. Y ahí yo no sé, que levante la mano quién no ha tenido problemas con eso. Yo creo que no es fácil. Nosotros tenemos productos como Ecovivienda, que también es un producto antiguo, energías renovables, donde sí hemos podido conseguir condiciones preferentes bajo costos de fondos verdes. Pero si hablamos de economía circular, también existen grandes brechas por la tecnología, porque son tecnologías nuevas y también porque necesitamos certificaciones que nos ayuden a fomentar y que eso de alguna manera repercute en una transparencia
y evidencia para el mercado, que nos va a ayudar mucho a que estos productos fluyan de otra manera en nuestro sector financiero. Y otro que no es menor y también muy importante es cómo incorporamos las capacidades para gestionar los riesgos y oportunidades con nuestros clientes, pero también en nuestra institución. Y generar capacidades internas es una maratón, es crear un cambio cultural dentro de la organización y salir del estado de confort en que estamos acostumbrados a evaluar rentabilidad o una economía lineal, sino que más bien empezar a proyectar cómo podemos ir incluyendo hacia una economía circular. Porque cuando logremos evaluar una economía circular dentro de nuestro core business, negocio, es porque vamos a estar hablando de que hemos avanzado en nuestro plan de transición. Entonces, yo identifico esos desafíos que solamente los hemos identificado a raíz de las mediciones, de los compromisos, y es un trabajo como filosofía de vida, un paso a paso y un día a la vez. Aquí en la organización también es un paso a paso y un día a la vez que genera pequeñas acciones que generan impacto y vamos avanzando. Entonces yo creo que hay que mirar eso, el presente. Gracias, Luciana. Luciana, te toca. Itaú, cuéntanos. Bom dia. Como eu não vou me comunicar brilhantemente como o Pugas, eu prefiro falar em português para não assassinar o idioma de vocês em respeito. Nós começamos a nossa jornada no Itaú em 2021, quando a gente aderiu ao Net Zero Banking Alliance. E para a gente ficou muito claro que a gente ali tinha um papel super importante como banco, de ser o banco da transição para os nossos clientes. E por que eu digo isso? Bancos não são grandes emissores, então a nossa emissão não é significativa quando a gente fala em redução, compensação ou até captura de carbono. Obviamente que no Itaú a gente já fazia uma agenda de compensação desde 2009, fazendo compra de créditos de carbono no mercado voluntário brasileiro, mas não é relevante. A gente tem toda uma iniciativa ali, obviamente, focado na redução, né? Mas o que a gente olha é que, quando a gente fez uma primeira análise do nosso escopo 3, das nossas emissões financiadas, ali a gente entendeu, de fato, que tinham alguns desafios bem importantes. Para vocês terem uma ideia, a nossa carteira de emissões financiadas ela é 700 vezes maior do que as emissões próprias do Itaú, né? Então, o Itaú não vai ser net zero se os nossos clientes não forem net zero, né? E aí a gente se deparou com o primeiro desafio, que são dados, né? Por que eu digo isso? No Brasil, menos de 20% das empresas fazem o inventário das suas emissões. Então, tem um trabalho importante. Obviamente, aquilo que a gente conseguiu capturar de empresas que fazem suas emissões, que passam pelo CDP, a gente considerou e são dados mais críveis, onde a gente conseguiu, de fato, entender ali o desafio dessas empresas, mas a gente teve que olhar quais eram as estimativas por setores, e hoje a gente tem uma série de fontes de dados que não são comparáveis, que muitas vezes não são fontes confiáveis. Então, isso fez com que, no momento que a gente fosse aplicar o perímetro para cada setor recomendado pelo Net Zero Banking Alliance e as diretrizes, até as recomendações do DFANS, a gente encontrou uma grande dificuldade, onde a gente teve que fazer o primeiro, o segundo e o terceiro exercício para a gente chegar num baseline um pouco mais crível, né? E para a gente está muito claro que dados é uma agenda que a gente vai precisar evoluir muito, né? Porque se a gente não conseguir com que as empresas façam seus inventários e que a gente consiga ter uma clareza, mais transparência, é algo que os bancos vão se deparar, e aí não acho que é uma agenda só do Itaú, mas é uma agenda de todos os bancos, né? E eu acho que a gente vai ter que trabalhar muito para isso, né? E aí passa pelo segundo desafio, que é engajamento, né? Para os clientes, ainda não está muito claro quais são os impactos que isso vai gerar na perenidade dos seus negócios.
Então, bancos vão ter um desafio, estamos tendo um desafio no Itaú, que é conseguir traduzir, tangibilizar para o cliente o que significa a transição climática, né? Como que mudanças climáticas vão impactar os mercados, vão impactar os seus negócios. Hoje, o que a gente percebe é que, da carteira do Itaú, 30% dos nossos clientes se comprometeram com algum compromisso climático, e aí você consegue ver compromissos factíveis alinhados a 1,5 graus, né, com 2050, com redução de 50% até 2030, já trabalhando em seus planos de transição, ainda, né, nessa construção, mas a gente percebe claramente um movimento e um engajamento acontecendo, mas grande parte dos nossos clientes ou ainda estão entendendo o impacto, ou ainda estão num processo de negação de que, de fato, mudanças climáticas vão impactar os seus negócios, né? Ou ainda uma pequena quantidade que entende que ainda tem um tempo para se aproveitar, não pensando ainda em redução ou compensação, e que lá na frente eu vejo qual é o efeito disso, né? Então, todo o plano de transição do Itaú teve que levar em consideração como que a gente traria esse engajamento, né? E é um engajamento que faz com que bancos olhem uma nova forma de fazer negócio, porque isso não é uma agenda da área de sustentabilidade, essa é uma área de toda a organização, né? A gente precisa preparar os nossos comerciais, os nossos officers para dialogar no dia a dia com os clientes. O engajamento passa por todas as áreas, né? E eu acho que tem um terceiro desafio, principalmente para a América Latina, que é como que a gente traz particularidades regionais, né? Obviamente, todo o movimento, todos os estudos, os cenários, eles levaram muito em consideração as particularidades dos países do norte, mas quando a gente olha para a América Latina, a gente precisa tropicalizar muito das coisas que estão sendo trazidas para a gente, né? Essa é uma conversa que a gente tem aqui, né, Alan, de ter um capítulo de fãs para a América Latina, porque quando a gente olha, por exemplo, para o agro, né? O agro da América Latina ele é muito diferente do agro nos Estados Unidos, na Europa. A gente tem um potencial do nosso agro de captura de carbono, né, dele ser zero emissor, né, dele poder trazer um equilíbrio na conta. Mas, para isso, a gente tem que trazer, refletir isso nos cenários, né? Então, exige dos bancos um papel que vai para além dos produtos de serviços e financiamento e crédito. Aqui a gente tem que fazer um trabalho um pouco de educação dos nossos clientes, de advocacy, que não tem construção de transição climática sem a participação de políticas públicas nesse sentido, de diálogo. A gente tem que ter consensos em relação a isso. Então, eu acho que esses foram os 3 primeiros desafios que a gente encontrou de 2021 para essa jornada que está em construção no Itaú Unibanco. Muchas gracias. Rafael, por favor, ¿cómo vamos en Banco de Bogotá y con los desafíos? Si nos puedes compartir. Y les aviso de una vez que por afán del tiempo creo que nos vamos a tener que saltarnos por ahí alguna preguntilla y me voy a ir después a preguntas específicas ya con cada uno de ustedes. Pero Rafael, por favor. Pues muchas gracias por la invitación. Y yo voy a ser muy honesto con ustedes, yo les voy a hablar desde la óptica de un comercial puro y limpio. Yo no soy un experto en la materia, pero como el tema es implementación, es cómo llevamos nosotros al equipo comercial y a la calle la implementación de todo esto que tan técnicamente aquí se discute. Eso no es un reto fácil. Y como decía Ramiro, pues lo primero es estar absolutamente convencido. Yo tampoco tengo botellas en mi casa y tengo una reserva forestal de la sociedad civil en donde he sembrado más de 1000 especies nativas. Hay que vivirlo y hay que ser coherentes con los principios. En ese orden de ideas, en el Banco de Bogotá, tenemos un compromiso gigantesco que se arrancó con un desafío de crecimiento de volumen para apoyar a los clientes en la transición. Nosotros aspiramos cerrar el año 2025 con más de 4 billones de pesos de cartera desembolsada en saldos, apoyando economías verdes, finanzas de la transición, economías renovables, todo ese tipo de elementos que hacen que nuestros clientes puedan generar el principio de sostenibilidad sobre el cual ellos predican. Luego tenemos una ambición de negocio que es importante. Y desde la óptica de los equipos comerciales, 3 cosas muy concretas. 1, conocimiento. Eso es un tema técnico, es un tema que requiere tener conversaciones con los clientes, es un tema que requiere una mejor conversación. Nuestro modelo de ventas es un modelo relacional que implica conversar con los clientes. Si los clientes están hablando de cambio climático y de finanzas sostenibles, pues yo creo que los interlocutores del banco tienen que hablar en el mismo lenguaje.
de tal suerte que el banco ha hecho un esfuerzo gigantesco por capacitar y entrenar y por tener un mayor nivel de adopción. El banco no busca hacer una transacción verde que suene bonita, el banco busca tener un nivel de adopción en la mayoría de los portafolios corporativos, empresariales y pymes que acompañen genuinamente este propósito que todos tenemos. Lo segundo, desde la óptica comercial, que ha sido muy importante en el banco, es la facilidad de procesos. A uno como comercial uno tiene que vender, uno tiene objetivos de negocio, de tal suerte que facilitar esto en términos de formatos, instrumentos, formas de poderle llevar a los clientes las encuestas y los requerimientos de información de manera ágil y eficiente, eso para nosotros como equipo comercial es muy, pero muy importante. Y por último, reconocer la importancia de la variable sostenibilidad dentro de la toma de decisiones. Créanme que no es fácil en un comité comercial hacer renuncias a ciertas carteras que desde la óptica, si no tuviéramos en cuenta el efecto climático, serían un buen negocio, porque participan dentro de temas que son atractivos desde la óptica de hacer negocios, pero ya no van acompañados de elementos que suponen atentar contra el medio ambiente, y en eso el banco tiene que hacer renuncias y tiene que ser muy claro de cara a los frentes comerciales. Luego, hoy no todo vale. No todo está abierto, hay restricciones de ciertos tipos de actividades que no acompañan los esfuerzos que el planeta está haciendo, de tal suerte que eso para los comerciales es una renuncia que se abre en un mundo de oportunidades cuando uno logra hablar el mismo lenguaje de los clientes, porque como aquí han mencionado, financiar la transición supone poner los recursos para que los clientes puedan acometer esos retos. Yo diría eso. Maravilloso, me encantó. Bueno, a ver, pasemos, todos ustedes tienen, cada uno de ustedes tenía más bien algunos temas que les interesaba compartirnos y que la verdad me parecen súper valiosos. Entonces, ¿qué te parece, mi querido Rafael, si vamos contigo de nuevo para ya cambiarle el orden un poquito? Vamos ahora de izquierda a derecha. ¿Cuáles han sido las estrategias que ustedes particularmente, es la tercera pregunta que tenemos, ¿cuáles han sido las estrategias que ustedes han implementado ya a la hora de aterrizar esto con sus clientes? Porque tú bien lo mencionaste, ¿no? O sea, y Luciana lo mencionaba también, a la hora de hablar de la transición, no estamos hablando, primero, pues, obviamente depende del tamaño del banco, depende del tipo del banco, del apetito de riesgo del banco, pero además cuando estás hablando de Latinoamérica versus Asia, pues hay una cosa diferente, ¿no? Y luego, además, si estás hablando de Colombia versus Brasil, otra cosa diferente, probablemente. Entonces, ustedes son de las entidades de reciente adhesión de las Net Zero Banking Alliance, ¿no? Y consecuentemente trabajando con GFANS. Entonces, estaría para que nos contaran justo cómo lo han amalgamado para la oferta, ¿no? Las estrategias centrales que las instituciones financieras pueden aprovechar para hacer ese ejercicio. Bien, nosotros hemos trabajado en distintos frentes, como ya mencionaba. Uno, el tema de entrenamiento y capacitación y formación de los equipos comerciales. No solamente tenemos áreas especializadas en este frente que hablan el lenguaje de los clientes y que hablan el lenguaje técnico, pero también hemos buscado la forma de irradiar eso a los equipos comerciales y de generar un mayor nivel de adopción. Dos, tener un proceso sistemático en términos de taxonomía. Esa palabra nomás a uno le asusta, entonces uno le toca buscar en el diccionario qué es, pero ya entendiendo qué significa, pues entiende uno el esfuerzo que hay para poder identificar los impactos de los clientes y cómo se clasifican los distintos esfuerzos para poder enrutar los esfuerzos comerciales hacia esos frentes. Tres, hemos generado un elemento de incentivos alrededor de los equipos comerciales para que puedan promover y puedan estar alineados con los objetivos de crecimiento del banco. Cuarto, tenemos un esquema de seguimiento gerencial brutal. Esto hace parte de nuestro Balance Scorecard, hace parte de nuestros KPIs, hace parte de nuestros objetivos como institución. En consecuencia, como tal vez Ramiro mencionaba, todo el mundo está alineado en una vertical que es un pilar estratégico del banco. Tenemos también una construcción muy positiva con los equipos técnicos de un portafolio verde amplio, de tal suerte que podemos ofrecerle a la clientela una serie de productos que acompañan sus distintas necesidades. Y por último, como es indispensable en las ventas estructuradas y en las ventas relacionales, tenemos un apoyo especializado. Los gerentes no van solos a relacionarse, sino que hay equipos que vienen detrás para efectos de poder generar todo lo que supone cumplir con los requerimientos de las emisiones que el banco ha hecho, para efectos de poder acreditar el cumplimiento de los indicadores que están atados a esas emisiones y poder también verificar lo que los mismos clientes están realizando para poder acceder a los beneficios que las líneas traen. Perfecto, muchas gracias. Querida Luciana, ustedes están viendo también algunas estrategias adicionales, tienen un largo tiempo ya trabajando.
¿Tú qué pensarías que adicional a lo que nos ha compartido Rafael podríamos necesitar en ese viaje? Perfecto, muchas gracias. Querida Luciana, ustedes están viendo también algunas estrategias adicionales, tienen un largo tiempo ya trabajando. ¿Tú qué pensarías que adicional a lo que nos ha compartido Rafael podríamos necesitar en esse viaje? Eu acho que um ponto que nessa jornada a gente potencializou bastante foi investir em inovação. Porque quando a gente começa a trabalhar os novos setores carbono intensivo, o que a gente percebe é que sem muita inovação e tecnologia, a gente não vai conseguir seguir para o processo de transição. Seja porque alguns setores ainda não têm uma solução de substituição de matéria-prima, ou porque ainda os modos de produção vão enfrentar uma certa dificuldade. Então, para isso, a gente tem um hub de inovação do Itaú chamado Cubo. A gente criou uma vertical ESG focado em climático e a gente tem conectado com hubs de inovação e tecnologia do mundo todo para a gente conseguir trazer para o Brasil e para os países Latam, que o Itaú também está presente, um pouco como a gente contribui com essa agenda, porque quando você olha para grandes empresas, elas conseguem consumir dessa inovação, elas conseguem financiar essa inovação, mas quando você vai para médias e pequenas empresas, é muito difícil, a velocidade vai ser muito pequena. Além disso, a gente tem uma gestão de portfólio completamente reestruturada para que, de fato, a gente consiga entender as nossas metas, as nossas curvas e como é que a gente vai caminhar. E, para fazer isso, a gente revisitou toda a governança do Itaú. Então, hoje, a gente tem uma pauta fixa no Conselho de Administração, que se reúne 3 vezes ao ano só para discutir e acompanhar a meta, entender para onde o nosso portfólio está indo e como é que a gente está conseguindo contribuir nessa economia de baixo carbono. O nosso comitê executivo, bimestralmente, para acompanhar todo o dashboard de como que estamos indo nos setores, nas metas. E a gente criou estruturas de inteligência dentro da área do Itaú, das áreas de negócio. E, por último, a gente intensificou o advocacy, porque no Brasil a gente está agora revisitando com o governo a taxonomia sustentável. A gente criou uma taxonomia com a FEBRABAN, no qual o Itaú e os outros bancos seguem, mas a gente quer contribuir com o governo, porque, de novo, sem políticas públicas a gente não vai caminhar. E eu acho que ter uma taxonomia que principalmente esclareça o que é transição, eu acho que é um ponto muito importante, porque eu acho que está claro o que é verde, o que é social, mas o que é financiar a transição de fato, E com isso não ter o greenwashing, o transition washing, Então, eu acho que esses são 3 frentes que a gente tem potencializado bastante no Itaú. Muchísimas gracias. Y ahorita creo que tocaste un tema central, justamente esos aspectos regulatorios que se están gestando en todo el mundo, no nada más en América Latina y por supuesto en sus países, tienen que estar considerando de alguna manera cómo la transición se va a integrar en esa taxonomía. Si ya existe, cómo la vamos a adaptar. Y si no existe, entonces cómo la integramos en ese nuevo trabajo, ¿no? Muy relevante también. Solange, tú has estado, bueno, en tu intervención anterior tocaste brevemente el tema de los datos y creemos que ese es un gran tema. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo le ha ido a Banco Estado por ahí? Sí, un gran tema, igual que todos los paneles del día anterior, en todos los paneles se habló de datos. Yo creo que aquí no es la excepción para nosotros. El dato y la información y la calidad de la información es súper importante para gestionar los riesgos y oportunidades que son parte también de la definición de la estrategia del banco. Porque, de alguna manera, hoy día esa información es importante porque es parte de la gestión de riesgo. Por ejemplo, las emisiones financiadas es una componente para los riesgos de transición. Y hoy día, cuando uno habla de huella, tenemos aproximaciones de un nivel con 40-50% de error. Por lo tanto, si uno levanta a nivel de mapa de calor también los riesgos de físico y transición del portafolio, se da cuenta que también traspasa ese margen de error y no es una información que se pueda gestionar para evaluar un riesgo o evaluar a la empresa.
Entonces, ese es el primer diagnóstico que nosotros hemos tenido después de medir huella. Y también esa sensibilización hay que hacerla en todas las áreas comerciales, sobre todo en las bancas corporativas, grandes empresas, pyme, porque si nuestro banco no entiende el análisis, incluso de cómo se hacen estos cálculos, es muy difícil generar un plan de engagement cliente. Creo que eso es súper importante. Y dado eso, creo que uno tiene que empezar a mirar y salir del estado de confort y mirar otras cosas también. Nosotros hemos estado evaluando con Microsoft plataformas para ver cómo traen estos datos, cómo se pueden incorporar también en la banca, siendo que es una mirada a lo mejor un poquito más ambiciosa, porque primero hay que entender muy bien esta información, pero sirve para empezar a darnos cuenta cómo esto se puede ir incorporando en el negocio, en las áreas operativas, en los sistemas producto, si el costo operacional para la institución está dentro de lo que nos permite seguir siendo una banca sostenible, porque un plan de estrategia de transición tiene que ser ejecutable, pero tiene que generar valor al negocio, porque si no, el plan de transición queda en un papel y no vamos a movilizar la transición a un baja en carbono. Y eso creo que es súper importante dentro de la experiencia que nosotros hemos visualizado. Y esos son grandes pasos que también sirven para avanzar en este plan de transición. Esa es como una reflexión. Cuando logremos trabajar también de forma coordinada, con apoyo del sector público-privado, en los sectores económicos, porque uno pone objetivos específicos basados en ciencia en sectores. Por lo tanto, aquí la relación con nuestro cliente es clave. Hay que entenderlo y hay que entender también el tipo de reportería consensuada que ellos van a, de alguna manera, difundir o van a transparentar en sus memorias para que exista la coherencia entre la sostenibilidad, la estrategia de sostenibilidad que lleva la empresa con los datos. Y ahí sí que va a ser un dato interesante que va a dar también tranquilidad al mercado y nosotros podamos conseguir mejores condiciones o condiciones preferentes para la transición energética. Me encantó, puntos clave, ¿no? La homologación y la coordinación entre el gobierno, la economía real y las entidades financieras. Sin eso la transición no va a existir, ¿no? Los datos, la disponibilidad, la calidad, ¿no? La coordinación también en esa data es relevante. Ahí alegremente les comparto que Naciones Unidas, junto con GFANS, también ha estado trabajando en algo que se llama la Net Zero Public Data Utility, que es un repositorio de información justamente buscando tener ese lugar único donde todos podamos acceder a la información con la misma calidad. Y ahí un llamado para que ustedes la empiecen a buscar. Ahorita está la prueba, búsquenla, aporten comentarios porque nos van a servir mucho para poder mejorar esta base de datos, ¿no? Mi querido Pugas, te toca la última, prácticamente la última, pero no una menor, la verdad. Cuando hablamos de la transición, a veces luego nos tachan a los que estamos hablando mucho de cambio climático que somos miopes y decimos que es lo único que hay en el mundo mundial, ¿no? ¿Tú qué dirías? ¿Que lo somos, no lo somos? ¿Qué nos falta en todo este trabajo? ¿Cuáles son las tendencias que tú ves que necesitamos integrar en todo este journey de la transición? Bien, yo soy un asset manager, entonces mis desafíos son muy distintos de los bancos. En dificultades, en ventajas, somos distintos. Pero tenemos roles complementarios en la industria financiera. Trabajamos juntos. En ese punto, sí, somos únicos, Latinoamérica es única, entonces intentar jugar con las tácticas del norte global es perder la partida. Entonces tenemos que ser más inteligentes y la inteligencia en Latinoamérica pasa por soluciones basadas en la naturaleza. No es soluciones basadas en la tecnología. Hay un espacio para eso,
pero nosotros no somos tan competitivos como el norte global para eso. Entonces hay que pensar cada vez más en soluciones basadas en naturaleza, no en compensación, pero el dibujo de cadenas de suministro, industrias que sean net zero por naturaleza, por principio, no por compensaciones. No es offset, es inset. Otro punto que para nosotros es crítico, sí, nosotros no tenemos datos, por supuesto, pero eso no puede ser una excusa para no empezar a actuar ahora. Ya estamos muchísimos retrasados en el empiezo. Y la ausencia de datos, tenemos que tener estrategias más amplias, no más tímidas. Tenemos que ser más conservadores en el escenario. Entonces, en tendencias, es la tendencia para la ciencia de datos que tendremos la falta de datos por los próximos años, no tendremos datos perfectos en los próximos 10, 20, 30 años, tenemos que ser más conservadores a evaluarmos los riesgos. Otro punto son los servicios ambientales. Nosotros en Latinoamérica tenemos muchísimos más servicios ambientales que los países del norte global. Pero hoy no usamos los servicios ambientales en nuestros fondos, en nuestras arquitecturas financieras. Entonces, más que pensar que tenemos que vender a crédito de carbono, no es una commodity. No vamos a repetir el siglo de siempre. Descubrimos una commodity, vamos a vender a la commodity natura. No. ¿Cómo podremos capturar el carbono para que en nuestras arquitecturas de fondos financieros tengan blended finance sin la necesidad de aportes financieros de otras instituciones? ¿Cómo que podemos incluir los servicios ambientales en blended finance de nuestros fondos? Y con eso hacemos una serie de industrias que aún son muy nuevas, como agroflorestería, como integración silvopastoril, como mismo tecnologías que aún son muy costosas, pueden ser menos costosas por los servicios ambientales que ellas son capaces de entregar. Es eso, estamos hablando de usar esos servicios ambientales como pago de deudas o como una forma de tener una receta, un revenue alternativo en esas arquitecturas. Y por fin, tenemos que pensar cada vez más que hay una necesidad de adecuación de nuestras metodologías financieras. Ellas siempre se pasearon en el capital financiero, pero siempre ignoraron los capitales naturales, sociales y ambientales y culturales. Tenemos que nos apropiar de esos capitales en nuestras metodologías de evaluación de activos. Un asset, un activo, una empresa, un proyecto que está bajo los riesgos climáticos, por supuesto, yo tengo que evaluar cuál es el peso en el precio del asset. Una rápida anecdótico para encerrar. Estaba en Cartagena acá en un evento y cuando llegué retrasado, pues llovía, no llovía muchísimo, pero la ciudad estaba bajo lluvia, no había cómo se desplazar, pues todo estaba bajo agua. Y fue una conferencia en frente al mar y estaban hablando acerca de la real estate de Cartagena en frente al mar. Y pensaba, Dios, están hablando acerca de la fiesta para el mar cuando estos precios estarán en el mar si nada fuera hecho. Entonces hay que calcular los riesgos climáticos en el valor de activo. Si no hacemos eso, estamos mintiendo para el mercado. Pues quien define el precio de activo no es el mercado, somos nosotros. Estaríamos mintiendo para todos. Entonces eso creo que también es la tendencia para los próximos años acá en Latinoamérica. Totalmente de acuerdo. Naturaleza. Latinoamérica tiene muchos recursos y nosotros deberíamos estar liderando esa conversación, justamente. Y ojalá y lo hagamos. Con la ayuda de todos ustedes lo vamos a lograr seguramente. Orestis, terminemos este panel. Por favor, ¿por qué no nos ayudas a entender cuáles son las tendencias en términos de los planes de transición, de lo que sigue? Ustedes desde UNEP-FI que tienen también toda esta visión tan amplia y, por favor. Yeah, thank you, Alan. Before I go into that,
Just one comment, if I may. Some great thinking shared by the co-panelists around the challenges and the opportunities. I think everyone in this room appreciates that the path to net zero is not something straightforward. But at the end of the day, I think successful organizations are the ones who manage to navigate the challenges in a creative way, in a constructive way, and also take advantage of the opportunities. Now, to your question about the trends in sustainable finance, I think there are variations, slight variations between different regions, but there is an overarching layer where we see some trends that apply across all the different regions. Number one, I think we see, I think net zero banking is no more a question of what, but rather a question of how. So I think, there is maturity in terms of, what the banking sector needs to do, what is the orchestrating role that the banking sector has to play for transitioning the global economy to net zero. So focus are now shifting into the how, what is the tangible work, FIs need to do to update their business, their operating models in order to start aligning to the net zero pathway. Second trend, which somehow relates to the first one, is that we see a gradually steady moving from ambition and targets to transition plans and implementation. Of course, those go together, they supplement each other, but we see more and more banks really building transition plans, thinking about implementation, the long-term business strategies they need to develop in order to deliver on the ambition and the targets. A third one, I think what we see is that there is a shift away from climate finance opportunism to proper business planning, and all eyes are going now to the business case. What I mean by climate finance opportunism is that if you're a bank, to date probably, you've done some green financing on an ad hoc basis, but not as part of a broader multi-year business planning. So we see more and more banks now taking a step back and trying to understand what is the net zero future of the sectors that they finance, and to understand the financing opportunity, the business case. For example, energy, renewable, solar, wind, but what about other sectors? For example, aviation, sustainable aviation fuels, direct air capture technology, electrification of aircrafts. So banks are trying to understand, what are those market trends, what are the new players, the new companies, and what is the financing opportunity on a sector by sector base. I think a fourth trend is about, realizing that the net zero transition of the banking sector is not a collection of solo actions, but rather is a systemic shift. There is an ecosystem of actors, and I think it was mentioned in the discussion, which requires collaborative models, right? No financial institution can achieve net zero by its own. Clearly, FIs have the role to play through the financing, the lending, but there's a role for governments, policymakers, regulators to provide guidance, to provide incentives. There's a role for technology companies, data companies, on the emissions, front, and so on. So I think, we see more and more collaborative models, and we will see more in the future. And a fifth trend I would call out, surprise, surprise, policy and regulation. I think we see it increasing, across different regions, across different jurisdictions. To date, most activity has been focusing on climate disclosures, stress testing to some extent, green finance taxonomies, but I think more and more regulators are looking, at the next wave of, policies and regulation. So there will be certainly more activity in that space. And I think you also asked me about what UNIPEFI does. I think I already elaborated at the opening about what we do. We have guidance, assets, resources across the end-to-end, and of course, we navigate, we convene, initiatives to help our members, to navigate those challenges, to understand the opportunities, and so on. I mean, we have a team on the ground. If any questions about what UNIPEFI does, just feel free to get in touch. Por cierto, un gran equipo el de UNIPEFI también. A ver, simplemente ya para cerrar, porque ya nos están viendo feo por allá,
pero déjenme decirles, todo esto que estas instituciones financieras nos acaban de compartir es parte justamente del marco de transición que GFANZ ha establecido junto con la Zero Banking Alliance. ¿De qué hablamos? Hablamos del gobierno corporativo, de la remuneración, de los incentivos, de las habilidades, de la cultura, ¿no? Hablamos de las métricas, de los datos, de los objetivos, hablamos de la implementación, de la definición de una estrategia, y hablamos y cómo esa definición de estrategia que se involucra productos y servicios, si hay eventualmente políticas alrededor de eso, ¿no? O ciertos procedimientos para tomar esas decisiones de salirse de algún sector o no, y cuándo las puedes tomar. Pero también habla de cómo tienes que hacer esa interacción con todo lo que te rodea, ¿no? Con el gobierno, con tus clientes, con tu misma institución hacia adentro, ¿no? Tenemos que entender qué pasa, qué está haciendo por ahí. Alguien mencionó también el tema de entender qué está sucediendo en otras industrias, en otros niveles, ¿no? Si el cliente que viene a hablarte de un tema realmente está haciendo lo que el sector está proponiendo a nivel global en términos de la transición, ¿no? O en términos del país. Entonces, eso es lo que tenemos en el marco del cero neto, y simplemente para reforzar, porque este también creo que es un gran tema, el tema de naturaleza que tocabas, José. Naturaleza se va a integrar a los planes de transición propuestos por GFANZ. Entonces, ya no nada más vamos a hablar de la mitigación del cambio climático directamente, vamos a hablar de cómo la naturaleza impacta positivamente al cambio climático, a la mitigación del cambio climático. Estamos en ese proceso ahorita, as we speak, en este momento, y estamos lanzando una invitación a instituciones financieras que estén trabajando en el tema para unirse a esos work streams, por cierto. Y bueno, nos veremos seguro en la COP de biodiversidad por acá, donde vamos a hacer el lanzamiento de ese trabajo. Entonces, agradecido con mis colegas aquí de las instituciones financieras, JGP, Banco de Bogotá, Itaú y Banco Estado, por supuesto UNEPFI, Orestis, enormemente agradecido por todos su participación, sus comentarios, y espero que les sea de utilidad todo lo que compartimos. Gracias.